Una vez más seremos guiados en el estudio de la palabra de nuestro Dios por nuestro orador, el conferencista internacional, el pastor Hugo Gambetta, quien presenta el tema Salid de ella, pueblo mío. Qué bueno es estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de Dios, para ser alimentados directamente de esa fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Hemos venido estudiando durante todo este temario el mensaje más solemne, más importante, el mensaje más grande que jamás haya enviado Dios al planeta Tierra, el mensaje de los tres ángeles, el último llamado de Dios, de la misericordia divina a un planeta condenado. Hemos estudiado juntos el mensaje del primer ángel y hoy nos toca estudiar la última parte del mensaje del segundo ángel. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y aquí encontraremos esos tres mensajes angélicos que habría de predicar la iglesia de Dios, el pueblo final, en este tiempo final, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo, ¿qué dice? A otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje global, tiene que alcanzar a todo el planeta Tierra. Y dice el primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es el creador de todo lo que existe. Y este mensaje llama a todos los habitantes del planeta Tierra a darle la gloria y la honra a Él, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel, ahora en el versículo 8, nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Babilonia, esa gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche nosotros comenzamos estudiando este solemne mensaje, un mensaje que sorprende, un mensaje que alarma literalmente, pero es el mensaje de Dios para esta hora final. Desenmascara lo que es Babilonia y anuncia la caída del falso sistema religioso. Ha caído Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia en el mensaje del segundo ángel? ¿Qué cosa es Babilonia? Aprendimos en nuestra última presentación que Babilonia es el nombre de una ciudad, pero también es el nombre de una ¿qué? Muy bien, de una mujer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice la palabra del Señor, vi a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas postreras, y habló conmigo diciéndome, ven acá. Yo te mostraré la condenación de la gran ramera, la prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron, se emborracharon del vino de su fornicación. Una mujer que ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y dice en el versículo 3, y vi a una mujer sentada ¿sobre qué? Sobre una bestia escarlata llena de nombres ¿de qué? De blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro, un cáliz
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y tenía un nombre escrito en su frente, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Noten que el nombre de esta mujer es Babilonia la grande. ¿Y qué representa una mujer en profecía bíblica? Lo estudiamos anoche, 2 de Corintios 11:2. La iglesia es la mujer, Cristo es el esposo. En varios pasajes vimos anoche cómo Dios habla de la unión entre Él y su pueblo como la unión de un esposo con una esposa. Y una mujer fiel representa a la iglesia que es fiel al Señor. Una mujer que se ha prostituido representa una iglesia que se ha apartado de los mandamientos de Dios para ir tras enseñanzas falsas. El libro de Apocalipsis nos presenta dos mujeres. La primera, la mujer pura, la mujer vestida de blanco, de luz, representa la iglesia verdadera. Y la segunda, la mujer prostituta, representa la iglesia falsa. Estamos haciendo un pequeño repaso en beneficio de aquellos que no escucharon el mensaje anterior. También el libro de Apocalipsis nos habla de dos ciudades. La primera se llama ¿cómo? Babilonia la grande. Y la segunda se llama Jerusalén la nueva. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21 nos dice, en el versículo 9, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las plagas postreras y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa. ¿De qué? De Jerusalén. Jerusalén la nueva, que estaba vestida como una novia preparada para su novio. Esa es la nueva Jerusalén. La otra ciudad es Babilonia la grande, se le llama la gran ramera, y a la ciudad de Jerusalén se le llama la esposa del Cordero. Dos mujeres, dos ciudades, representan dos sistemas religiosos, dos iglesias. Y repasemos lo que aprendimos. Una mujer representa ¿qué cosa? Una iglesia. Una mujer mala, ramera, prostituta. ¿La iglesia qué? Falsa. Y una mujer pura. ¿La iglesia qué? Verdadera. Las aguas sobre las cuales está sentada la mujer representan muchedumbres, pueblos, gentes. Los reyes de la tierra con los cuales ha fornicado la mujer representan los líderes políticos del mundo. El estar borrachos, porque la mujer ha emborrachado a todos los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación, vimos que este vino representa el engaño, la mentira, el error, las falsas enseñanzas de la iglesia falsa. Y el estar borrachos es estar entontecidos, embrutecidos, engañados por las doctrinas falsas de Babilonia. Una iglesia pura, una doctrina pura, la iglesia de Cristo. Una iglesia ramera, una iglesia falsa con doctrinas falsas. El blanco, el color de la pureza; el escarlata, el color del pecado, de la contaminación. Y vimos que el sistema de Babilonia representa un sistema religioso de adoración falsa. Aprendimos que lo que está en juego es a quién adoraremos. ¿Adoraremos al Creador de los cielos y de la tierra, o adoraremos en el culto falso a los dioses que no son dioses, que no pueden salvar? La contraposición es entre la adoración al Dios verdadero y los dioses falsos. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. Hoy vamos a aprender un poquito más a fondo lo que significa Babilonia. El término Babilonia en el libro de Apocalipsis representa
confusión. La palabra Babel quiere decir confundir, y Babilonia, confusión religiosa en este tiempo del fin. Nos habla del choque de dos grandes sistemas religiosos, dos grandes maneras diferentes de acercarse a Dios. El choque de dos religiones. Para Dios solamente hay dos religiones: la verdadera, la pura, y todas las demás son parte de la religión ¿qué? Falsa. Aunque el hombre diga que hay muchas religiones, para Dios solamente son dos. Una, la verdad, que Cristo enseñó, su santa palabra, su santa ley. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por un lado está la verdad y por otro lado está el error, el culto al Dios falso, la idolatría. Por un lado está el sistema divino, sencillo, basado en la palabra de Dios, en una así está escrito, y por otro lado está el sistema humano, basado en las promulgaciones de los seres humanos, siguiendo formas de culto que Dios no ha aprobado. El blanco símbolo de la pureza, el rojo símbolo de contaminación. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y ¿con qué más? Con perlas. Y en su mano tenía una copa, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Por un lado está la copa de salvación y por otro lado está el vino de Babilonia. El libro de Apocalipsis predice que miles serán engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia, la religión que el hombre formó en contraposición a la religión verdadera, se infiltrarían aún dentro de la iglesia cristiana. Y anoche leímos algunas de esas profecías sorprendentes de Cristo y de los apóstoles. Nos dice este libro de historia: el cristianismo se había vuelto popular y en gran medida, tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre. Eran tan paganos como lo habían sido antes. El error y la corrupción entró ahora en la iglesia como una luz. La historia confirma que las profecías de los apóstoles se cumplieron. El diablo infiltró con doctrinas falsas y se hizo una amalgama, una unión entre la verdad y el error, entre la religión de Cristo y las religiones paganas. Noten lo que dice el libro Historia de la Civilización, el volumen 1, la página 188. Las ceremonias paganas fueron establecidas en las iglesias ¿qué? Cristianas, hasta que el cristianismo exhibió una forma tan grotesca y espantosa que sus mejores características se perdieron y su primitiva belleza fue totalmente ¿qué? Destruida. ¡Qué tristeza! El cristianismo primitivo se corrompió, tal cual como estaba profetizado por los apóstoles, tal cual como el Señor Jesús había hablado. Vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. El error se mezclará con la verdad. Estos falsos profetas enseñarán la mentira. Y él dijo, y muchos creerán sus engaños. Y esto había de cumplirse. Tristemente vimos anoche el cumplimiento de esta profecía. Hoy vamos a ver un poquito más acerca del origen de este sistema falso. Lo que la Biblia le llama la mujer llamada Babilonia, la mujer babilónica. Noten que Apocalipsis capítulo 17 y versículo 18 une los dos símbolos, el de la mujer y una ciudad, en un mismo significado. Dice el versículo 18,
la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de ¿qué? Ahora, cuando el apóstol Juan escribió esto, estaba reinando ¿qué imperio en el mundo? ¿El imperio qué? Romano. Roma era capital del mundo. Y el ángel le dijo a Juan, la mujer que has visto es la gran ciudad que ahora reina sobre los reyes de la tierra. Quiere decir que él identificó, el ángel del Señor, identificó directamente a Roma como la mujer que estaba sentada sobre muchas aguas. Identificó a Babilonia con Roma, la ciudad que ahora reina sobre los reyes de la tierra. Pero recuerden que en el libro de Apocalipsis, una ciudad y una mujer representan ¿una qué? Una iglesia falsa, la ramera, una mujer prostituta. ¿Qué otras características encontramos nosotros en Apocalipsis 17 que nos ayudan a identificar claramente la iglesia representada por Babilonia? Volvamos a repasar lo que acabamos de leer. Apocalipsis capítulo 17. Dice en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer estaba llena ¿de qué? De nombres de blasfemia. Blasfemia. Oh, una mujer que es blasfema. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Qué significa la palabra blasfemia? Cuando alguien decimos que es blasfemo, ¿qué hace la persona blasfema? Maldice, ¿no es cierto? Es una persona que habla mal, que jura en contra de Dios, etc. Para nosotros eso es blasfemia, una persona mal hablada. Pero el significado bíblico es mucho más profundo que eso. Busquemos en San Juan, en el capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Nos dice el Señor Jesucristo. Ahí está la historia de cómo a Él lo acusaron de ser blasfemo. Dice que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 30, el Padre y yo, ¿qué dice? Uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Blasfemia es que un ser humano siendo hombre se adjudique a sí mismo el lugar que le corresponde ¿a quién? Al único Dios verdadero, el único que merece ser adorado. Siendo hombre, te haces Dios. Pregunto a ustedes, ¿era Jesucristo blasfemo? No. ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios, pero cualquier otro ser humano que sin ser Dios se haga pasar por Dios, se haga adorar como si fuera Dios, ¿es un qué? Blasfemo. Y dice que esta mujer está llena de nombres de blasfemia. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en estas últimas presentaciones? La gran profecía de segunda de Tesalonicenses 2, donde decía que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se iba a sentar en la misma iglesia, en el templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera ¿qué? Dios. Pueden leer el versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Nos dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. En la misma iglesia de Cristo, en el templo de Dios, se haría pasar ¿por qué? Como si fuera Dios. Esto es una blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia entonces? Siendo hombre, hacerse igual ¿a quién? A Dios. A continuación vamos a leer algunas declaraciones muy sorprendentes. Están escritas en los anales de la historia, están registradas en los libros de documentos. Por ejemplo, el Papa León XIII declaró: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esta es una declaración muy audaz. Nosotros, dijo el Papa León XIII, ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Leyendo ahora de la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, en el artículo titulado Papa, esto es en el volumen 2 de la Enciclopedia Católica, en la página 26. Y vamos a leer directamente del documento de la Enciclopedia Pronta Biblioteca. Dice: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado, ¿cómo? Santísimo. También se le llama Santo Padre, porque es el único que legítimamente es ¿qué? Son palabras tremendas. En la misma página 26 dice: el Papa es de tan grande dignidad y exaltado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. ¿Saben lo que quiere decir el vicario? El representante de Dios en la tierra. Estas son palabras mayores. Siendo hombre, se hace igual ¿a qué? A Dios. Sigamos leyendo. El mismo artículo Papa en la Enciclopedia Católica, página 26. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. ¿Supremo qué? Dios. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es ¿qué? Santo. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra de Dios sobre todo esto? Busquen ustedes en San Mateo, en el capítulo 23 y en el versículo 9. San Mateo, capítulo 23 y versículo 9. No llaméis, y estas son palabras del Señor Jesús. Está en este capítulo que se titula Jesús acusa a los líderes religiosos de su época, a los escribas y fariseos. Y miren lo que el Señor Jesús dice. San Mateo 23, 9. No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? Obviamente Jesús no está hablando de llamarle Padre a nuestro Padre carnal. Está hablando de los líderes religiosos y dice: no llaméis Padre vuestro a ninguno aquí en la tierra. Yo de niño me acuerdo, me crié en la ciudad de Santa Fe, Argentina,
Y a 3 cuadras de mi casa había una parroquia, había un convento. Y continuamente pasaban frente a nuestra casa los sacerdotes. Iban al convento y venían de la parroquia. Había un señor que vivía en la esquina. Nosotros siempre íbamos a jugar allí en la esquina, a las canicas. Y este señor, yo no sé qué problema habrá tenido, ¿verdad? Porque no conozco su vida, yo era pequeño, pero una cosa se me quedó grabada. Este señor tenía de apellido Coronel, nosotros le decíamos Don Coronel. No sé si era coronel del ejército o ese era su apellido. Yo era pequeño, quizás 9, 10 años, pero una cosa me quedó grabada. Cada vez que pasaba un sacerdote por el frente, y en aquella época, como hasta el día de hoy en algunas partes, los padres usaban la sotana larga hasta los pies de negro, o café si era carmelita, etcétera. Y don Coronel, así como entre dientes, pero quejándose, mientras nosotros estábamos allí jugando a las canicas, decía, yo no sé qué le habrá pasado a él en su vida, ¿verdad? Pero como que no quería mucho a los religiosos. Decía, quiere que le digan padre y se viste como mi madre. Bueno, el Señor Jesús dijo, no digáis Padre a nadie en esta tierra. ¿Por qué entonces se enseña a llamarle no solamente Padre, sino Santo Padre? ¿Por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Y ese quién es? Dios. Mateo 18, 17. Leamos un poquito más en la Enciclopedia Católica. En la página 28, el mismo artículo que lleva por título Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de ¿qué? De señores. Estos son títulos que le pertenecen tan solo ¿a quién? Bueno, Santo Padre es nuestro Padre Celestial. Rey de reyes y señor de señores es un título que le corresponde ¿a quién? A Jesucristo. Y vicario de Cristo, que quiere decir el representante de Cristo, es un título que le corresponde tan solo al Espíritu Santo. Porque Jesucristo dejó como su representante en esta tierra al Espíritu Santo. Quiere decir que se usurpa no un título, sino 3. El título de Dios Padre se le llama Santo Padre. El título de Jesucristo, ¿a quien se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores? Y el título que le corresponde al Espíritu Santo, que es el vicario, el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, claramente identifica quién es aquel que merece ese único título, así como cantó nuestro hermano en esta noche, santo, santo, solo tú eres santo, tú eres el único que mereces la alabanza y la gloria. ¿Saben? No nos pusimos de acuerdo con este canto, pero él en un himno hizo todo el sermón. Y él no sabía lo que yo iba a estar tratando en esta hora, pero habló del único que merece toda la alabanza y la gloria, el único Santo Padre, el que está en el reino de los cielos. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero ¿los qué? Los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Bendito sea su nombre. El único que merece ser llamado Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo, el Hijo de Dios. Terminemos viendo ese artículo en la página 28. De allí estamos leyendo en la Enciclopedia Católica, volumen 2, página 28. De allí que el Papa ostenta una triple corona. La triple corona se llama la tiara papal, como rey del cielo, de la tierra y del infierno.
Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es ¿qué? ¿Mayor que quiénes? Mayor que los ángeles del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Busquemos Apocalipsis capítulo 13. Aquí nos está hablando de ese poder, a quien el libro de Apocalipsis le llama la bestia. Y dice en el versículo 4 en adelante, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Blasfemias. Blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿dónde? Iba a blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, contra los ángeles. Miren cómo termina la cita de la Enciclopedia Católica. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen de la fe o pensasen en forma contraria a la doctrina, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Yo quiero que ustedes comprendan que este servidor está leyendo la palabra de Dios y la Enciclopedia Católica. No estoy tratando de hacer un ataque contra ese hombre que ya está anciano y mayor. Estoy hablando de un sistema que a lo largo de los siglos se ha adjudicado a sí mismo el título de Rey de Reyes, solo soberano, vicario de Cristo. ¿Comprenden la diferencia? Uno es el hombre y otro es el puesto que la Iglesia le ha dado. Forma uno con Cristo el mismo tribunal. Cuando Cristo dijo el Padre y yo uno somos, los judíos agarraron piedras para tirárselas, porque dijeron es un blasfemo, porque él decía el Padre y yo uno somos. Pero aquí un hombre que sí es un hombre que no es Dios, declara que él y Cristo son uno solo y el mismo tribunal. Lo que hace el Papa es lo que Cristo hace y lo que Cristo hace es lo que el Papa hace. Son palabras tremendas. Terminemos la cita, página 29 de la Enciclopedia Católica. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino ¿qué? El reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. La palabra de Dios identifica este poder y dice, hablará blasfemias. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Vamos a leerlo. Busquemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Los versículos 5 al 7. San Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 7. Le trajeron al Señor Jesús a un hombre paralítico para que Él lo sanara. Tenían tanta fe que lo bajaron por un agujero que hicieron en el techado.
porque la casa estaba llena de gente. Y dice el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo quién? Dios. Noten, este hombre está blasfemando. ¿Cómo se le ocurre decir, hijo, tus pecados te son perdonados? Pregunto yo, ¿era Cristo blasfemo? No. ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él tenía la autoridad en esta tierra de perdonar los pecados, porque era el Hijo de Dios. Versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Pero cualquier otro que sin ser el Hijo de Dios se atreva a decir que tiene poder para perdonar los pecados, es un blasfemo. En el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio, la página 47, y estamos leyendo del libro que nos habla del santo oficio del sacerdocio. El famoso San Alfonso escribió este libro y dice así, en verdad, no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra. Porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace, por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. El mismo libro cita al Papa Inocencio III en la página 49, diciendo, el sacerdote, dijo San Inocencio III, el sacerdote ocupa el lugar ¿de quién? De Cristo. Pues al decir, ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo ¿quién puede hacer? El mismo libro, el mismo Papa está diciendo que el único que puede perdonar los pecados es Cristo. Pero como el sacerdote perdona el pecado, por consiguiente el sacerdote es ¿qué cosa? Dios en la tierra. Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Veamos una segunda característica allá en Apocalipsis capítulo 17. Dice, versículo 4, y la mujer estaba vestida ¿de qué colores? Púrpura. De púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. A los prelados se les llama los purpurinos. Y el color de los cardenales es el escarlata, el colorado. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La palabra de Dios no deja lugar a dudas para que pueda ser claramente identificado. También se le llama madre en el versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es una iglesia madre de la cual han salido hijas. Ahora, si la madre es ramera, ¿cómo son las hijas? Dice la madre de las ¿qué? Rameras, de las prostitutas. Ahora, yo entiendo que estas son palabras muy ofensivas. Perdónenme ustedes, no es mi deseo de ofender, ni menos a la iglesia de mis abuelos. Ese no es mi deseo. Estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra. Y Dios usa estas palabras. La madre de las rameras, de las prostitutas. Ahora Dios le llamó también ramera y prostituta a su iglesia
en el Antiguo Testamento, cuando se apartó de Dios y se fue a adorar a los ídolos paganos, a las estatuas, a las imágenes. Dios le dijo que era una ramera. ¿Estamos entendiendo por qué Dios le llama a esta iglesia que reina sobre los reyes de la tierra ramera? No crean que para mí es fácil leer estas cosas en la palabra de Dios y tener que identificar esto. La mayoría de los que estamos aquí nos criamos, descendemos de hogares católicos. Y a nadie le gusta, por más que tu mamá, y no estoy hablando ahora de la iglesia, sino de nuestra madre carnal, ¿verdad? Por más que nuestra madre sea una mala mujer, a ninguno le gusta que le digan, tu mamá es una prostituta. Cuanto menos que se diga eso de la iglesia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Para mí es muy difícil hablar estas cosas. Mi abuelita Magdalena era una fiel y devota católica. En el pueblito donde ellos vivían, allá en la pampa de la Argentina. El pueblito se llamaba Miguel Cané. Ni siquiera las vías del tren llegaban a ese pueblo tan alejado en aquella época. No había parroquia en el pueblo, era pequeño. Mis abuelos eran campesinos, rancheros. Mi abuelo Gambetta. Y una vez, cada 6 meses venía el cura párroco, el sacerdote, a ese pueblito. Venía a bautizar a todos los niños que habían nacido en esos 6 meses. Venía a hacer los oficios. Y mi abuela era la escribiente del sacerdote. Ella llevaba la nota en un libro de todos los niños que habían nacido, de todas las parejas que se habían unido y había que casarlas ahora por la iglesia. Nomás se habían casado por el civil. Y ella los mandaba a llamar en la casa de mis abuelos porque no había parroquia en ese pueblo. Se celebraban los casamientos en la casa de mis abuelos. Les estoy hablando. Por eso les digo que para mí no es fácil hablar de estas cosas. Pero un día, un vendedor llegó hasta ese lugar remoto allá en La Pampa, Argentina, vendiendo Biblias. Y mi abuela, Magdalena, le compró una Biblia católica. Y mi abuela era muy devota. Tenía su altar allí en su casa, donde se prendían las veladoras, donde se hacía la misa, los novenarios. Ella era la que iba al frente cuando alguien moría y no llegaba el cura. Ella era la que los enterraba. Y ella era la que rezaba el rosario. Consiguió una Biblia católica y comenzó a estudiarla. Y comenzó por Génesis. Y todo fue bien hasta que llegó a Éxodo. Y cuando llegó a la santa ley de Dios, mi abuela leyó en la palabra de Dios, en la Biblia católica: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, ni esculturas, ni figura alguna de que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Mi abuela se espantó y dice, bueno, yo he escuchado la historia de mi padre, de mis tías, más de una vez. Dice que mi abuela lo leyó y lo leyó y lo leyó. Y dice, pero esto dice la palabra de Dios. Esta es la Santa Biblia Católica, dice que no tenemos que tener imágenes. Y desmanteló el altar con la imagen que ella tenía. El sacerdote todavía no venía a la casa. Y mi abuela siguió leyendo. Y en la misma ley de Dios se encontró con el 4.º mandamiento. Ya lo estudiamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 4.º mandamiento? Acuérdate del día, ¿qué? Sábado, dice en la Biblia Católica. ¿Se acuerdan que lo leímos hace 2 noches atrás? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, reposó el 7.º día. Por esto el Señor bendijo el día sábado y lo declaró sagrado, santo. Mi abuela
estaba más sorprendida. Y cuando vino el sacerdote a la casa, tenía muchas preguntas que hacerle. El sacerdote era un español, vasco. Y mi abuela le dice, dígame, ¿es cierto que el sábado es el día del Señor? Y el sacerdote la miró y le dijo, tú has estado escuchando a los herejes protestantes. Mi abuela le dice, ¿y qué de eso de que no debemos tener imágenes, padre? ¿Has estado leyendo libros protestantes? Y mi abuelita le dice, señor cura, esto es lo que yo estoy leyendo, y le sacó la Biblia católica. Y le dice el cura, mira, si tú vas a estar leyendo la Biblia y quieres seguir lo que dice la Biblia, te vas a tener que ser adventista del séptimo día, porque eso sí guardan el sábado. Nunca en su vida mi abuela había escuchado ese nombre. ¿Qué cosa le dijo? ¿Dentista? No, adventista. El mismo sacerdote le dijo, si tú quieres seguir la Biblia, te vas a tener que hacer adventista. El resto de la historia ustedes se lo imaginan. Limpiaron mucho más tarde un abrevadero de vacas. Lo llenaron de agua limpia y allí se bautizó mi abuelita. Ni sabía que había un pueblo en esta tierra que guardaba el sábado, pero siguiendo la Biblia católica ella llegó a conocer la verdad, ella solita. Y saben, más adelante, bueno, ya el tiempo transcurre, pero tengo tantas historias. Después de Éxodo ella siguió leyendo la Biblia en orden y llegó a Levíticos. Levítico, y leyó en el capítulo 11, lo pueden buscar ustedes, léanlo. Levítico capítulo 11. Habló el Señor Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia este comeréis. Pero de los que rumia no tienen pezuña no comeréis estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Resulta que mi abuela Magdalena tenía su hato de cerdo. Ese era el negocito de ella. El abuelo plantaba la tierra, la cultivaba y vendía. Pero la abuela tenía su negocito aparte. Ella criaba cerdos, los engordaba y los vendía para Nochebuena. Y se hacía su dinerito. Cuando ella leyó en la palabra de Dios que el cerdo es inmundo, mandó a llamar a los peones de mi abuelo. Dijo, cávenme una fosa. Y ellos le obedecieron a la patrona. Y ella vino a ver y dijo, más grande la fosa. Y siguieron cavando. Y vino a ver otra vez y dijo, háganla más grande todavía la fosa. Una tremenda fosa. Y ellos decían, ¿qué va a hacer allí? Ustedes hagan lo que yo les digo. Y cuando ya tuvieron una fosa inmensa, mi abuela Magdalena mandó a matar a todos los cerdos que tenía. Y era mucho dinero eso, ¿saben? Era mucho dinero. Y los mandó a enterrar. Inmediatamente corrió la voz por todo el pueblo. La Magdalena se volvió loca. Miren nomás que mandando a enterrar los cerdos si no los quería comer. ¿Por qué mejor no los vendió? ¿Y saben lo que ella decía?
Si no son buenos para mí, no son buenos para nadie. Esa era mi abuelita. Por eso cuando yo hablo de estas cosas me acuerdo de mis raíces, de donde yo vengo. Y no crean que es fácil leer lo que la Biblia dice sobre esta iglesia que se ha apartado tanto de los mandamientos de Dios, que el Señor le llama ramera, blasfema. Y hay hijas que también han caído igual que la madre. Otra característica, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 17. Otra característica, dice el versículo 6, vi a la mujer, la iglesia, borracha, ebria ¿de qué? De la sangre de los ¿qué? De los santos y de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Una iglesia que ha perseguido y martirizado a los santos. Oh, todos nosotros sabemos lo que es la Santa Inquisición. Y si ustedes quieren ver algo interesante, vayan aquí, en la Ciudad de México, en el Palacio de Armas, tienen la exposición de la Santa Inquisición, le llaman el Museo de la Tortura. ¿Alguna vez ha visitado usted ese museo? Pues vaya a visitarlo y ya va a ver los instrumentos que se utilizaban para torturizar, para martirizar a los herejes, así les llamaban. Pero ¿cuál era la herejía de muchos de ellos? Que leían la Biblia, que no creían que el que se sentaba en Roma era el representante de Dios. Creían en el bautismo tal cual como Cristo le enseñó y en la salvación, no por la iglesia, sino por Cristo Jesús. Esa era su herejía. A lo largo de los años, la Santa Inquisición, cualquier persona que tenía una Biblia era llevada al tribunal de la Inquisición. Cuernavaca sirvió como sede de la Inquisición para México. Allí se mataron a miles de herejes por la herejía de creer en la Biblia. Otra característica, dice el versículo 9, Apocalipsis 17, 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿La mujer está sentada sobre cuántos montes? Qué interesante que la ciudad de Roma está construida sobre 7 montes. Uno de esos 7 es el monte Vaticano. Y saben, esto de que la iglesia persiguió y mató, pueden leer la historia, millones de cristianos fueron martirizados y muertos. La historia de los valdenses, de los albigenses, de los hugonotes, de los cátaros, de los husitas, de los lolardos. Pueblos enteros que fueron exterminados porque su único pecado, su herejía, era creer en Cristo Jesús y creer en la santa palabra de Él y no seguir los dictados de Roma. Por eso en la misa de Gallo del año del jubileo en el año 2000, ahí lo pueden ver en la imagen, el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan de esto? Salió en todas las noticias, pidió perdón en nombre de la iglesia por los crímenes que había cometido la iglesia con los así llamados herejes. La misma iglesia reconoció que se equivocó al haber perseguido y matado a tantos cristianos. Otra característica, dice el versículo 18, reina sobre los reyes ¿de qué? De la tierra. Tiene un tremendo poder sobre los dirigentes, líderes políticos del mundo. Otra característica impresionante. Vamos a ver cuál es el significado de esa palabra Babilonia, confusión y de dónde viene. Rápidamente. La Biblia nos dice en el libro de Génesis el origen de la religión falsa. ¿De dónde viene?
toda esta confusión que vemos hoy en día. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, se nos habla que después del diluvio, los hombres dijeron, versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y Jehová descendió a ver la torre y la ciudad que edificaban a los hombres. Y dijo, nadie les podrá hacer desistir de esto que están haciendo. Y dijo entonces Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de esa torre, ¿cómo? Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahora esto parece una historia que le contamos a los niños de dónde vinieron todos los idiomas, pero hay algo mucho más profundo en esta historia. Necesitamos ver que el hombre se rebeló contra el Dios del cielo. Quiso hacer una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo, para él llegar a ser poderoso como Dios. ¿Saben quién fue el constructor de la Torre de Babel? ¿Quién fue? Fue un bisnieto de Noé. Si ustedes se acuerdan, hemos estudiado acerca de Noé, cómo Dios destruyó el mundo de aquel entonces por tanta maldad que había. Solamente quedó Noé y su familia. Todos adoraban al Dios verdadero. ¿De dónde entonces salió la religión falsa si todos los que quedaron en esta tierra eran adoradores del único Dios verdadero? La historia nos la cuenta el libro de Génesis en el capítulo 10. Génesis capítulo 10. Esta es la descendencia de los hijos de Noé. Dice que Noé, versículo 1, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos le nacieron hijos. Y primero viene la descendencia de Jafet y luego viene la descendencia de Cam. Dice en el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Noten, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo 4 hijos y uno de esos hijos se llamaba Cus. Y dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod. ¿A quién? A Nimrod, que fue el primer ¿qué? Poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué cosa? Babel, en la tierra de Sinar. Babel, Ereke, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. El comienzo de su reino fue Babel. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra reino es con referencia a Nimrod. Ahora, este nombre Nimrod es muy interesante. Dice que es vigoroso cazador delante de Jehová. Allí pueden ver un dibujo encontrado en una efigie, en un monumento de la antigua Babilonia, presentando el primer rey de Babilonia, Nimrod, matando un león. Vigoroso cazador, pero dice delante de Jehová. Llegó a ser el primer rey en la tierra. Esa palabra delante de Jehová, en el idioma original, en hebreo, le Adonai, literalmente quiere decir en contra de Jehová. Por eso el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Nimrod se levantó delante de Jehová en contra del Dios del cielo y quiso él hacerse igual a Dios. Por eso dice que fue el primer poderoso en la tierra, el primer tirano, el primer dictador. Se hizo poderoso persiguiendo a los seres humanos, persiguiendo a los hombres. Dice que es cazador. Y la palabra cazador se refiere también a cazador de hombres. El origen de la esclavitud viene de la antigua Babilonia. El primer Saddam Hussein en la historia. ¿Saben ustedes dónde queda Babilonia? ¿Cómo se llama la nación que hoy ocupa el territorio de la antigua Babilonia? Babilonia es Irak. Y así como su antiguo rey, el primer rey, Nimrod, quiso ser poderoso y dominar a todos, así
Saddam Hussein siguió en los pasos de Nimrod. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Nimrod? Les estoy contando esto para que ustedes vean el origen, de dónde viene el origen de la religión falsa. El nombre Nimrod tiene 6 letras en hebreo y significa adversario, contrincante, rebelde. El primer adversario, el primero que se levantó contra la religión del Dios verdadero. Nimrod, en hebreo, Nimrod. ¿Y saben lo que significa Nimrod? Adversario. Pero ahora algo más interesante. Si ustedes suman el valor de las letras en hebreo que tienen valor numérico, 6 letras suman el total de 666. El primer hombre a quien se le aplica la marca de la rebeldía, el 666. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18, dice, y el número de la bestia es 666. Nimrod fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar. Este Nimrod estaba casado con una mujer, reina también, que se llamaba Semiramis. Y entre los dos hicieron un dictado del terror, un reino totalitario, dominando a los seres humanos. La reina Semiramis se conoce en la religión babilónica como la diosa madre, la diosa de la fertilidad en la antigua Babilonia, Semiramis. Y allí la pueden ver a la diosa madre con un bebé en sus brazos amamantando a un niño. Ishtar, la diosa luna, la misma Semiramis, diosa del amor y la fertilidad de la antigua Babilonia. Afrodita entre los romanos, la diosa del amor y la fertilidad. Recuerden que en la Torre de Babel Dios le cambió las lenguas. Todos bebieron de esa doctrina falsa y la llevaron por todas partes de la tierra, pero es la misma enseñanza. El rey es al mismo tiempo Dios en la tierra. Su esposa, la reina madre, es diosa también y es adorada como la diosa del amor, la diosa madre, la diosa de la fertilidad. La Torre de Babel, el origen de la religión falsa. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo, dice Génesis 11. Cuando ustedes piensan en Nimrod, el primer rey de Babilonia, se dan cuenta lo que él quiso hacer. Está descrito en el libro de Isaías, en el capítulo 14, si lo quieren buscar rápidamente. Es impresionante lo que dice aquí. Versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Díganme, ¿de qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿no es cierto? De ese ángel lucero Luzbel que fue echado del cielo. Es cierto. Pero Satanás es el que está detrás de Nimrod, el primer rey de Babilonia, porque lo pueden leer. El contexto nos dice que este pasaje viene hablando en primer lugar del rey de Babilonia y en segundo lugar de Satanás que estaba detrás del rey de Babilonia. Miren por ejemplo el versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor y con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. El primer poderoso en la tierra persiguió a su propio pueblo. Está hablando de él. Dice, deciste en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Esa torre de Babel era para llegar al cielo. Y adivinen qué iba a haber arriba de la torre de Babel. Iba a estar el templo de Marduk, el dios principal. Marduk, el dios Sol, cuyo representante en la tierra era el rey de Babilonia. Él fue el que se quiso hacer igual a Dios. Por eso, dice el versículo 22, yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto, dice Jehová. Preparad, versículo 21, para sus hijos el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque el rey de Babilonia destruyó a su propio pueblo. Oh, el primer tirano, la ciudad de Babilonia, tenía en el centro una torre principal. La torre de Babel le llamamos nosotros porque allí confundió Dios la lengua. En idioma babilónico esa torre se llama Sigurat. Pero en la zona donde estaba la torre, que era la zona gubernamental, lo pueden buscar ustedes en la enciclopedia, se llama en idioma babilónico Esagila, que quiere decir la morada ¿de qué? De los dioses, porque allí morarían los dioses, el rey, la reina y los que estaban con él. La torre de Babel en idioma babilónico es Etemenanki. Torre se dice Sigurat. Y torre de Babel, el nombre propio de la torre de Babilonia es Etemenanki. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Etemenanki? Puente al cielo. Quería el rey de Babilonia hacer un puente que uniera el cielo con la tierra. ¿Y quién iba a estar en medio de ese puente? ¿Quién iba a estar? ¡Él mismo! ¿Saben ustedes que por eso el título del rey de Babilonia, el título oficial es Sumo Pontífice? Sumo Pontífice, ¿saben lo que quiere decir pontífice? Pontífice viene de ponto en latín, que quiere decir puente. Ífice viene de artífice, que quiere decir constructor, un artífice, un constructor. Sumo Pontífice quiere decir principal constructor de puentes, porque el rey de Babilonia no solamente construyó los puentes que unían la ciudad de Babilonia del este con el oeste, porque el río la atravesaba por el medio, pero construyó el puente principal para unir el cielo con la tierra, y él se sentaba arriba de ese puente, porque él era el puente entre el cielo y la tierra. Ustedes ven que esta es una falsificación de la religión verdadera. El Sigurat de Ur de los Caldeos, en todas las ciudades babilónicas había una torre como símbolo del poder de Babilonia. Entre los babilonios había tres deidades principales. Esta es la religión falsa. La primera persona de la deidad o divinidad era el rey, padre, Nimrod en este caso. Se le llamaba también Marduk o el dios Sol, porque cuando Nimrod murió, la reina Semiramis dijo que él no estaba muerto, que su espíritu había ascendido al cielo y tomado posesión del sol. Por eso de ahí viene la adoración del sol, que se ha diseminado en todos los pueblos de la tierra, a la adoración al sol y a la luna. La segunda persona y la tercera persona de la Trinidad satánica, la Trinidad falsa, la reina madre, la diosa Semiramis, se le llama Ishtar, la diosa luna. El dios sol, Marduk, Ishtar, la diosa luna. Y el hijo del sol y la luna es el hijo príncipe. Entre la Trinidad babilónica se le llama Tamuz. Tamuz. Entre los romanos, Venus. La Trinidad egipcia, fíjense que los encuentran en todos los pueblos de la tierra. Entre los egipcios los mismos tres dioses principales son Osiris, el dios sol, Isis, la diosa luna, y Horus, el hijo del sol y la luna. Entre los griegos, Zeus, Atenea, y el hijo de Zeus y Atenea, Apolo. Entre los hindúes,
Brahma, el dios sol, Shiva, la diosa luna, la reina madre, y el hijo de Brahma y de Shiva, Vishnu. Entre los romanos, Júpiter, la diosa Venus, y el hijo de Júpiter y Venus, Marte. Y así pueden seguir en todos los pueblos de la tierra, porque de allí se diseminaron por todas partes de la tierra. Lo pueden encontrar aún entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas, adoradores del sol y de la luna. El dios sol, Quetzalcóatl, la diosa luna y el hijo del sol y la luna, a quien se le ofrecían los sacrificios de los corazones de los seres humanos. Todo esto, ustedes conocen de esto porque sucedió aquí en estos pueblos, los que vivían anteriormente aquí en México, y por eso están las pirámides igual que en Egipto. Eso no es casualidad, viene de la primera pirámide que se levantó, la torre El Sigurat de Babilonia, que quería llegar hasta el cielo, inmortalizar a aquellos que gobernaban como representantes del dios Sol, porque Faraón, entre los egipcios, quiere decir Faraón. On es el dios Sol, Fa es hijo, hijo del dios Sol. Igual que los babilonios, el hijo del sol, el sumo pontífice, el representante del dios Sol aquí en la tierra. Y pueden encontrar esa misma Trinidad, Horus, Osiris y Isis, de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Noten, el dios Sol en el medio, noten el sombrero que tiene sobre su cabeza en la imagen que están viendo. La diosa Luna tiene 2 cuernos sobre su cabeza y la luna, o redondo, encima. Los 2 cuernos representan la luna, los cuernos de la luna, la diosa luna, y encima tiene al dios Sol, la unión del sol y la luna, y por supuesto, Horus, el hijo del sol y la luna. Eso es entre los egipcios. En la antigua Babilonia, la reina madre quedó viuda porque Nimrod fue muerto, y después de estar viuda, salió embarazada. Ella dijo que había concebido del sol, que el sol, mientras ella adoraba el sol por su ventana, se había metido, había bajado el sol, había caído sobre ella, ella cayó al suelo, el sol llenó de luz y de calor, y después cuando el sol se retiró, ella salió embarazada, y de esa unión del sol y la reina Semiramis, la reina Ishtar, nace Tamuz, el hijo del sol. Por eso se le llama Tamuz, el hijo del sol. Ahora sorpréndanse, este Tamuz, que es el redentor entre los babilónicos, aquí lo ven representado, algunos de sus símbolos son la cruz de Tamuz, 2 palos cruzados, porque la letra Tau en el idioma babilónico es la letra de Tamuz, una cruz representa a Tamuz. También la luna sobre su cabeza en el sombrero en forma de luna, o también en forma de boca de pez, como veremos en un momento. Y el pino es símbolo de Tamuz, porque el pino no muere, el pino siempre está verde, aun a pesar del frío. Es interesante que este Tamuz está mencionado en la Biblia, y la Biblia dice que esto es abominación para con Jehová. Cuando el pueblo de Dios se apartó del Dios verdadero, se puso a adorar a los dioses de Babilonia, al sol, a la luna y a Tamuz. Si ustedes quieren buscar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, van a encontrar el significado de Tamuz. Hasta el día de hoy se celebra el nacimiento de Tamuz en el mundo entero. ¿Saben qué día nació Tamuz? ¿Saben qué día nació Tamuz? Tamuz, búsquenlo en la enciclopedia, nace un 25 de diciembre. Y usted dice, ¡qué casualidad! 25 de diciembre, el mismo día que nació el Señor Jesús. No se confundan, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, es el nacimiento del dios babilónico Tamuz. Nace en el solsticio de invierno. El símbolo de Tamuz es un huevo y una serpiente. Interesante. Ezequiel capítulo 8 están las abominaciones en las cuales cayó el pueblo de Israel. No tenemos tiempo de leerlo, pero allí dice que el pueblo de Israel estaba adorando a Tamuz y había mujeres llorando a Tamuz. Ezequiel capítulo 8 es algo impresionante. Dice el Señor, vuélvete aún, versículo 13.
y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahí está mencionado Tamuz en la Biblia, el dios babilónico, el hijo del sol y la luna. Y dice que había mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Ahora, ¿por qué estaban las mujeres endechando o llorando a Tamuz? El lloro de Tamuz en la leyenda babilónica dice que Tamuz muere a los 33 años de edad en un crimen horrendo. Lo cortan a su cuerpo en pedazos y mandan las partes de su cuerpo por toda Babilonia. La reina madre, desesperada, manda recoger los pedazos del cuerpo de su hijo Tamuz para volverlos a coser, porque ella le va a devolver la vida, porque ella es la diosa del amor, de la fertilidad, la diosa del sexo y de la vida. Recogen todos los cuerpos, las partes del cuerpo de Tamuz. ¿Saben cuánto tiempo les toma recoger todos los pedazos del cuerpo? 40 días. Por eso la endecha de Tamuz dura 40 días. Los babilónicos se ponen una señal de luto en forma de la letra de Tamuz sobre su frente al comenzar los 40 días de luto. Una señal en forma de cruz, la letra de Tamuz con ceniza, que es símbolo de duelo porque lloran por Tamuz. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que guardar 40 días de luto? Se le llama hoy en día Cuaresma, pero viene, aquí está en la Biblia, la endecha de Tamuz. Esto es tremendamente impresionante. Vuélvete y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto la Biblia le llama abominaciones para con Jehová. Casas todas pintadas y llenas de imágenes. El ídolo de la imagen del celo frente a la casa de Jehová. Mujeres llorando a Tamuz y varones espaldas al templo, sus rostros hacia el este, postrados adorando al sol. Todo esto es abominaciones. Y dice que la mujer tenía en su mano una copa llena de ¿qué? De abominaciones. Por eso los babilónicos adoran al sol en el día dedicado al sol, el primer día de la semana, el día dedicado al culto al sol. Por eso guardan 40 días de luto y se ponen la señal de Tamuz en la frente. Y usted me dice: ay, pastor, ¿pero de qué está hablando usted? Bueno, si hay algo que se le parece, es pura casualidad. Ahora están entendiendo por qué la Biblia le llama abominación. En muchos países se celebra lo que le llaman el domingo de resurrección, se le llama Easter, así como en los Estados Unidos y en los países europeos. Y se usan los huevos de Pascua, los famosos huevos de Pascua y los conejos de Pascua. ¿Han visto ustedes esto? Esto se celebra en muchos países. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver el huevo? ¿Qué tiene que ver el conejo con la muerte y la resurrección de Cristo si están celebrando la Pascua? ¿Qué tienen que ver los huevos de Pascua con la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver el conejo de Pascua? ¿Por qué decoran los huevos? Ah, cuando Semiramis manda recoger todos los pedazos del cuerpo de Tamuz, le falta una parte del cuerpo y no la pueden encontrar. Y entonces ella manda a buscarla y finalmente le dicen que esa parte del cuerpo la echaron en el río Éufrates. Ella manda con una tremenda cantidad de redes a recoger los peces del río Éufrates. Lo pueden leer en la leyenda de Tamuz. Y dentro del vientre de un pez se encuentran la parte del cuerpo de Tamuz que se le había perdido, sin la cual la reina madre no le podía devolver la vida, porque para devolverle la vida se acuesta la reina madre sobre el cuerpo, el cadáver de su hijo, tiene relaciones con el cuerpo de su hijo, porque a través del sexo se devuelve la vida, y al tener relaciones con su propio hijo, el hijo resucita en el día de Ishtar, Easter, la fiesta de la reproducción sexual. De allí viene todo eso.
No tiene nada que ver con la muerte de Cristo. Pero hoy en día se sacan fotos con el conejo de Pascua. Mandan a los niñitos a buscar los huevos de Pascua, que los esconden y los andan buscando hasta que el niño lo encuentra y dice: encontré los huevitos de Pascua. Y no saben los padres que lo que han encontrado es lo que se le había perdido a Tamuz. De ahí viene. Y usted dice: ¿qué tiene que ver el conejo en todo esto con la muerte de Cristo? Es el símbolo del sexo. La diosa del sexo, de la fertilidad. La diosa del amor, Afrodita, Semiramis, Ishtar, la fiesta de Easter, la resurrección de Tamuz en el domingo de resurrección. Tamuz se lo representa con cuerpo de pez, porque del pez salió la vida. Noten el sombrero, y ojalá yo tuviera tiempo. Miren esta imagen, ahí pueden ver al rey de Babilonia con su cetro adorando al sol, una víbora, el águila en símbolo del sol. Pueden ver el manto en forma de pez. Pueden ver la canastita con los huevos de Pascua en su mano, la búsqueda de los huevos de Pascua, de Tamuz. Pueden ver el sombrero encima en forma de cabeza de pez. Y pueden ver debajo del sol, representado por el águila, pueden ver el pino adornado con las bolas del pino, símbolo de Tamuz, la adoración al sol. Hasta el día de hoy el sumo pontífice usa el gorro en forma de boca de pez, el símbolo de la antigua Babilonia, el símbolo de Tamuz. Saben, estamos viendo algo tremendo. En esta noche, Dios ha comenzado a abrirte los ojos para que veas un poco más de lo que hemos visto en las noches anteriores. ¿Por qué la palabra de Dios le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras? Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 4. Vamos a leer 1 al 4. Vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. De salir del error para unirte con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Díselo al Señor en esta misma hora. Dile: Señor, yo no quiero seguir en este error, yo quiero seguir a Jesús. Llámanos al número que aparece en pantalla. Queremos darte más información sobre esto. Queremos poner en tus manos material que te va a ayudar a conseguir más información, pero no solamente información, sino que te va a formar para ser un verdadero adorador del único Dios verdadero, el Señor Jesús.